Bueno, hoy vamos a traer a consideración un tema un poco extraño, un poco raro. Vamos a hablar de las otras muertes, que padecemos en el transcurso de la vida. Y una cosa que no teníamos nosotros prevista, la mayor parte de la gente, la mayoría, digamos, no piensa en las muertes intermedias que pasamos, que sufrimos, y que cada vez que ya llegamos al borde del abismo, se produce el milagro. Resucitamos y continuamos la marcha. Pero en el análisis que vamos a tratar de hacer, a ver si nos ayuda la inspiración, porque no está nada escrito, vamos a ir tratando de rescatar las horas de lucha, o sea, los riesgos. Si uno sufre muchas veces cuando emprende una tarea, un gran riesgo y dice, bueno, salga lo que salga. O sea que está arriesgando la vida, porque si salga lo que salga está en juego, quiere decir que está poniendo todo, como dicen en mi tierra, la carne en el asador. Pero nos vamos a encontrar con nosotros mismos, un desconocimiento de quiénes somos y las capacidades nuestras que muchas veces esperamos que nosotros nos las adviertan, otros nos testimonien o nos la digan. Sin embargo, esto nos va a permitir que nosotros podamos vernos como en un espejo. ¿Cuántas veces morimos y continuamos viviendo? Y no me van a decir que el tema no es provocador. O sea, estamos nosotros cumpliendo una tarea, una misión, un propósito, vivir los años que nos toquen en este plano, en esta tierra, que unos viven más, otros menos, que unos se cuidan la salud, que otros no corren tantos riesgos, que otros se cuidan las comidas, que otros se mantienen sanos porque practican deportes. En fin, ahí todo el mundo tiene sus recursos para prolongar esta que es nuestra existencia. O sea, esta etapa, no sabemos si esto, la mayor parte generalmente no sabe nada qué pasa después, que uno hipotéticamente toma el último tren. A lo mejor desaparece todo, a lo mejor este es un preámbulo de un aprendizaje que después a lo mejor es necesario, que esto es como una escuela, en fin, es muy complicado todo, pero no vamos a especular con el porvenir, con la eternidad, con la reencarnación, con la vida en otros mundos, en otros planos. Vamos a hablar de este tema, de acá, de lo que nosotros transitamos diariamente. Y claro, este tránsito diario nos impone un ritmo, nos impone un estado de tensión que es un desafío permanente. O sea, no es que uno se levanta a la mañana y tiene todo resuelto, aunque tenga resuelto el problema económico, aunque tenga resuelto el problema social, el problema sentimental, pues, un montón de problemas que uno... No es que solamente es como tener dinero, hay problemas sentimentales, hay dudas, hay sacrificios, hay deseos, hay ansiedades, hay búsquedas, hay encuentros, hay emociones extraordinarias, hay grandes y profundas tristezas. O sea, todos los días es salir con la escopeta al hombro. Y entonces, todo ese movimiento que implica vivir es una tarea, es un trabajo. Aunque tenga todo resuelto, los problemas que son los cotidianos, que no tenga problemas de dinero. No, igual tiene problemas graves. Y a veces los problemas del que tiene dinero son mucho más graves que el que no tiene un peso. Pero bueno, y ahí enfrenta las muertes que yo hablaba al principio. Las distintas muertes que uno tiene que soportar. Y a veces lo soporta o lo enfrenta con estoicismo, con grandeza, con orgullo incluso. Y otras veces queda hecho pelota, otras veces queda tirado en el piso.
O sea, de verdad siente la muerte de sus ilusiones, de sus esperanzas, de sus propósitos, de sus necesidades ansiosas, de su vanidad, de su orgullo. O sea, un montón de muertes que a veces quedan en los cadáveres de nuestros sueños en el camino. Y lo democrático de esta instancia es que a todos nos pasa más o menos lo mismo, no es que hay unos privilegiados, es muy democrático esto. O sea, la lucha significa arriesgarse, todos los días nosotros corremos riesgos. Algunos no lo toman así, la mayor parte de las personas no consideran que salir a la calle todos los días, atravesar el umbral de la puerta de su casa, es correr el riesgo del imponderable. O sea, está lleno de ejemplos, las adversidades que se enfrentan imprevistas. O sea, como se decía el amigo, los imponderables. Lo importante es que uno tenga la virtuosa voluntad de saberlo esto, porque una cosa es hacerlo porque se presentó el imprevisto, tuvo un proyecto que salió bien, lo festeja, o no tuvo la fortuna de que le saliera bien, fue un mal cálculo, una mala planificación, en fin, todas esas cosas que suceden permanentemente. Pero una cosa es hacerlo sin saber que eso está ocurriendo, y otra cosa es tener conocimiento de que toda esta aventura es como una excursión a lo desconocido y está lleno de sorpresas. Por supuesto que en este recorrido solamente consideramos las adversidades, o sea, la lucha, la escala cotidiana, no los muy escasos tiempos o días o oportunidades de grandes festejos, de grandes alegrías, de grandes logros, son escasos en relación a la cantidad de esfuerzo que uno pone. No es una continuidad de triunfos, una continuidad de alegría, una continuidad de posiciones adquiridas a través de la lucha. No, son escasas. O sea, por cada 100 intentos de algo, de todas las formas que sean, ya sea en el amor, en el trabajo, en la empresa, en el aprendizaje, en el conocimiento, en las relaciones, en todo, son muchos los intentos y son escasos los logros. Entonces, nosotros tenemos que entender, y eso es lo bueno de estas causas, es que la adversidad a nosotros nos va proporcionando una cantidad de recursos. Nos llenamos de anticuerpos para resistir a la adversidad y a los ataques de los imponderables, de las cosas que no teníamos previstas. La experiencia de los fracasos, de esas muertes intermedias, nos fortalece. Y son cosas que nosotros las hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra existencia sin darnos cuenta. Pero son muertes que van abonando el terreno de nuestra lucha, de nuestra continuidad, de nuestros esfuerzos. O sea, nosotros cuando pasamos experiencias amargas y las superamos, o sea, cuando llegamos al borde de la muerte y salimos, todavía queda un resto de energía, de vanidades, de orgullo, de sentimientos, de nobleza, de grandeza. Entonces continuamos, pero salimos fortalecidos porque adquirimos conocimiento. Ese aprendizaje nos sirvió como un gran recurso para enfrentar otro desafío mayor, extraordinario. Y fíjate que de esa manera, un fracaso, una disidencia o un inconveniente duro, difícil, pudiéramos considerarla una muerte virtual. O sea, se mataron o murieron o desaparecieron o fenecieron nuestros propósitos, nuestras esperanzas. Y se siente con mucha tristeza, con mucho dolor, y se siente con mucha frustración muchas veces, y se siente con lágrimas incluso. O sea, un fracaso en el amor, un fracaso en un negocio, la pérdida de capitales, la pérdida de su casa, del departamento, la pérdida de un amigo, la pérdida de un ser querido, o sea, la pérdida de lo que formaba parte de nuestro común vivir, de nuestras fuerzas. Nosotros tenemos un núcleo
de que componen nuestra fuerza, o sea, los afectos, los amigos, la familia, los hijos, los hermanos, los padres, en fin, formamos un núcleo, un mundo. Y entonces, cuando algo de ese mundo, de ese compendio, nos falta o lo perdemos, sentimos una especie de muerte virtual, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cuántas veces dijimos, ¿y ahora qué hago? Eso era lo que a mí me movía la vida. O sea, si yo no tengo eso, yo no tengo esa compañera o ese compañero, o ese negocio, o esa posibilidad, o ese dinero, en fin, lo que fuere, uno se siente como que ya terminó todo ahí. O sea, afortunadamente la experiencia que te va produciendo eso es silenciosa, no te dice, no, estás aprendiendo, no te das cuenta que sin esto no puedes enfrentar lo que te espera. Eso no te lo dice, eso se presenta y entonces cuando vuelve a renacer tu fuerza y te sientes ya cuidadoso con todo lo que te ha pasado, o sea, esa experiencia es tu capital, es como si te hubieras depositado en un banco una gran fortuna. Entonces la próxima vez, si cometiste errores, que no te lo has confesado, te vas a dar cuenta que esa experiencia, ese aprendizaje te va a servir para un éxito futuro o la continuidad de la marcha. Pero fíjate qué sabia que es la vida. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo nuestros bríos físicos, nuestras ensoñaciones, nuestras inspiraciones, nuestra fuerza de voluntad, pero vamos adquiriendo experiencia y sabiduría. O sea, se van trastocando los tiempos, las energías se van renovando y van adquiriendo otra proporción, otro vigor. Y claro, generalmente cuando ya llega la madurez, las muertes son distintas. Aún siguen siendo virtuales, porque no terminamos hasta que se presenta la verdadera, la propia muerte. Esas muertes virtuales que uno tiene en la madurez ya son prácticamente responsabilidades personales. O sea, yo sé que eso está mal, yo sé que lo que estoy haciendo es incorrecto, yo sé que agarrar una parte de una mala vida, de una propuesta mala vida para hacer algo que va a perjudicar a un determinado grupo, o un determinado sector, o un pueblo, o un país, yo sé que es incorrecto y que no debiera hacerlo, y si lo hago ya es responsabilidad mía. Entonces, cuando yo termine la función y que me retire lleno de oro, cargado de oro por lo incorrecto, por la corrupción que yo generé, porque no solamente yo generé corrupción dentro de mí, sino generé corrupción en el que me corrompió a mí. O sea, he entrado en un mundo perverso donde la muerte está más cerca, y ahí está más cerca la verdadera muerte, porque después viene el arrepentimiento, que es una de las muertes civiles más duras, arrepentirse de haber hecho tanto daño, y generalmente antes de morir llega eso. Antes de morir verdaderamente llega el arrepentimiento de que es muy difícil que alguien que hizo mucho daño muera convencido de que hizo las cosas bien. Generalmente el que hizo daño, el que generó determinadas muertes, ya sea por inanición, ya sea por hambre, ya sea por, en fin, por lo que fuere, no creo que llegue a la última instancia gloriosamente decir, bueno, cumplí con el favor que se me otorgó, con la oportunidad que tuve. Generalmente viene el arrepentimiento y ahí se producen las dos muertes simultáneas. La última muerte virtual y la verdadera muerte verdadera. Por lo tanto, no creo que todo lo que hemos hablado no lo hayas vivido ya. Es muy posible que tengas mucho más experiencia que cualquiera de nosotros. Pero siempre es bueno saberlo, porque a veces esto lo hacemos mecánicamente, o sea, por osmosis, por inspiración, y no sabemos lo que estamos haciendo ni la tarea que estamos desarrollando, porque si bien es cierto, no sabemos el final, porque sí se puede especular con la vida eterna, con que Dios nos está esperando allá en el portal dorado, que sí, podemos imaginarnos todo lo que sea, pero si llegamos al lugar donde fuere,
sin preparación, o sea, sin haber aprendido la lección de todo lo que pasamos, porque es una escuela, si al final esto es una escuela. Yo creo que va a ser más difícil llegar al lugar del ideal, al sublime, al ideal a la diestra de Dios Padre, como dicen los religiosos. Y hay algo muy importante del cual casi nadie habla, es decir, no queremos hablar, que son los amores secretos, o sea, las pasiones platónicas. O sea, en todo tiempo de la vida existen grandes amores ocultos que solamente están en el inconsciente nuestro. Y por más que vivamos llenos de confort, de compañía, compañero o compañera, en fin, que tenemos la vida armada normalmente, con todos los recursos y con todas las virtuosas, lógicas realidades, siempre hay oculto en nosotros mismos un amor platónico, un gran amor. Muchos lo confesamos, otros no lo confiesan. O sea, todo el mundo siente esa pasión que no sabe qué es. O sea, tiene una atracción por una determinada persona o por algo que realmente ha sido su sueño. Y eso es el motor secreto y potenciador de un montón de cosas que generalmente nosotros no le damos la particularidad tan importante que eso tiene. Ese amor secreto, o sea, alguien que te agrada, que te gusta, que te gustaría, no estamos hablando de posesiones materiales, no estamos hablando de sensaciones físicas, de placeres, estamos hablando de amores sublimes, que posiblemente eso nazca del futuro que nos espera. Es posible que esa sensación que hoy consideramos nosotros como amor platónico, es decir, le gusta a una mujer un hombre o le gusta a un hombre una determinada mujer, tiene una atracción particular, tiene un encanto fuera de lo común, o sea, no busca la posesión física ni la posesión sexual, ni nada, no, un gran amor. Quizás sea la preparación elemental en este plano para los grandes momentos que nos esperan. Quizá, si es que existe el futuro, si es que existe la vida eterna, quizá la vida eterna sea como un amor platónico, un gran amor que ya no interviene en el sexo ni las pasiones. Yo no quería dejar pasar esto porque no lo vamos a confesar, ninguno de nosotros, pero cada uno de nosotros tiene en su fuero interno, en su alma, porque sería el lugar, el espacio, en su alma mental, en su inteligencia, un gran amor. Y ese gran amor lo transforma en la lucha cotidiana en los últimos tiempos, que se hace más duro el camino. O sea, el camino de la vida es duro normalmente siempre, pero en los últimos 10 años antes de la muerte, el camino se hace duro, se hace difícil, porque se encuentra uno con la realidad, con una cantidad de cosas que tuvo propósito de alcanzar, de lograr y no las pudo consolidar, no se logró triunfar en la vida como se deseó, no se logró acumular la fortuna que se buscó, no se logró obtener el reconocimiento que uno se cree que se hizo acreedor por la tarea que desarrolló, no pudo llegar a la cumbre de las aspiraciones que tuvo a su sueño. En fin, hay un montón de frustraciones que fueron las muertes que quedaron en el camino, los cadáveres de nuestros proyectos. Entonces, cuando llega al final, el gran recurso que te queda es el amor platónico, que se conoce como amor platónico, que es un gran amor lejos de la pasión carnal. Y ese amor es el motor hasta los últimos días de tu vida, que puede ser con la gente que tienes alrededor tuyo, o puede ser con la vecina o con el vecino. O sea, el amor platónico, el amor secreto, ese que solamente nosotros conocemos, no tiene que ser una determinada persona ni en un determinado lugar. Eso es inconfesable y es perdonable que sea así, pues es parte de nuestra existencia. Negarlo sería una hipocresía. También tenemos que nosotros manifestar
todos los recursos que poseemos en esta marcha, porque esta es una marcha. Este camino transitar desde el nacimiento a la tumba es una marcha de sorpresas y de acontecimientos. En fin, tal vez esto no sea todo lo que yo quería decirte hoy, pero por lo menos he intentado comunicarme y expresarte algo secreto, las distintas muertes que padecemos antes de morir en serio, para siempre. Así que ya tenemos un recurso aprendido que no estaba en nuestras alforjas, o sea, en nuestra agenda. Como ves, seguimos explorando, porque vivir es una continua exploración. Y a veces pasamos perdiendo el tiempo, a veces nos sirve y aprendemos algo, y otras veces nos satisface porque nos damos cuenta que estamos haciendo o cumpliendo una tarea. Y entonces eso es muy importante. Así que mañana pues nos volvemos a ver como siempre.